tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para fracasar. Cuando salí de estudiar dije, yo no voy a trabajar para nadie. Esa asignación fue venirme a Monterrey a manejar Gamesa. Conectamos emocionalmente con la gente y los resultados para arriba, los márgenes triplicando. Y 2-3 años era la empresa admirada de PepsiCo. Pero ustedes pensarán, como todos piensan, que yo soy el nuevo jefe de Gamesa. Y quiero decirles que no, que a partir de este momento el nuevo jefe de Gamesa se llama Juanito. Y ahí estaba este niñito de 8 años. ¿Qué es lo que un líder no debe delegar? Para mí es muy fácil detectar cuando una empresa está en problema. ¿Cuántas empresas tú las ves como cliente que te atienden en un mostrador y dices, se va a morir esta empresa? Hay una ausencia de liderazgo. Mi labor más importante es desarrollar líderes. El día que ustedes me califiquen mal, yo me retiro, porque a mí me trajeron para desarrollarlos ustedes y para apoyarlos. Cuando se toman decisiones, son decisiones del equipo. Y si tenemos éxito, tropezamos, son el equipo. Pero yo sí te puedo decir que en los 10 años que estuve en el TEC, nunca usé mi puesto para tomar decisiones. ¿Cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos? Hoy en México solo el 20% estudia universidad. ¿Quién te dijo que tienes que trabajar 6 días a la semana? ¿Quién te dijo que tienes que trabajar 10 horas? ¿Cuánto vale mi libertad? Tú lo ves ya en México, la cantidad de motos que se venden y la gente que está en distribución y en Uber. ¿Qué está haciendo? Autoempleo. Valoran su libertad, pero el problema más serio es una pandemia de vidas vacías. Los índices de depresión, ansiedad son dramáticos. Hoy está definido el éxito en tener lo que no tengo, buscar lo que no eres. Nacemos, vivimos y morimos sin saber para qué existimos. ¿Cómo están, sinergéticos? Bienvenidos de regreso a un episodio más. Estamos muy contentos y emocionados por la persona que hoy vamos a entrevistar. Alguien con una gran trayectoria que admiro, que respeto mucho. Quiero presentarles a Salvador Alba. Salvador Alba fue presidente de América Latina en PepsiCo y presidente del Tecnológico de Monterrey, en donde lideró una profunda transformación que la posicionó como la universidad privada número 1 de México y 28 a nivel mundial. Es autor de 4 libros y coautor de un libro. Su libro, Lo que un líder no debe delegar, Tu vida, tu mejor negocio, Cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos, Your Life, Your Key Business, y un libro en coautoría con el Diablo Fernández, Un México Posible. Salvador, chava, Jorge, pues un gusto. bienvenido a Sinergéticos. Me siento muy honrado de estar aquí en tu casa. Muchas gracias. Y felicidades que estés generando estos espacios de conciencia, porque los humanos necesitamos de repente buscar estos momentos en donde reflexionemos y no vayamos en automático, y que seguramente algunas de estas ideas pueden generarte un cambio profundo en tu vida, porque hoy lo que estamos haciendo es entrando en conciencia, pero vivimos en inconsciencia permanente. No, qué poderoso. No, estoy emocionado ahorita que estábamos comiendo. Desde la mañana te cuento y le cuento a la audiencia que traíamos la estructura, la planeación, pues es como equipo para el podcast, la portada y todo lo que íbamos a hablar. Y de repente Gio me escribe en la mañana y me dice, cambio de planes, me dice, porque acabo de platicar con él y vi esto, y pues es un tema que además a mí me apasiona y que sé que a la audiencia le va a gustar mucho. Fíjate que quiero empezar con una historia que hace tiempo me contó un buen amigo, Humberto Herrera. Es una historia de Jim Rohn y de Tony Robbins. Y le preguntaron a Jim Rohn, el mentor de Tony Robbins, que si pudiese dar un concepto de crecimiento personal, de negocios, de innovación, para alguien que andaba buscando el éxito, para alguien que quería ser más, que quería crecer, ¿no? ¿Cuál consejo podía dar después de 45 años de mentorear? Y él contestó, aléjate del 97% de las personas. ¿Cómo? Sí, aléjate del 97%. Júntate con el 3% de las personas que te aportan, que te suman. Proximidad es poder. Tu contexto va a determinar. Somos el promedio de las 5 personas. Es una frase que se utiliza mucho. Y yo te quiero preguntar a ti, pues tu trayectoria, lo acabamos de decir en la intro, es una trayectoria muy bonita, una trayectoria con mucha reputación, con mucha autoridad. Si pudieses compartirme a mí y a la audiencia un consejo, que a veces son preguntas injustas, de todo lo que tú has aprendido en liderazgo, en innovación, en crecimiento, en cultura, lo que hiciste en Sonris, Gamesa, PepsiCo, el Tec de Monterrey, o sea, has sido muy exitoso en todas las facetas que has estado. ¿Cuál sería ese concepto? Fíjate,
Voy a tomar exactamente el mismo recomendación que te dio, que hablabas ahorita. Algo que ha regido mi vida es esta frase que te estoy diciendo. Tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para fracasar. Tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para fracasar. Todos somos seres individuales. Imagínense cuando nacemos, pues nacemos, no sabemos ni por dónde. Nuestros papás ya nos empiezan a identificar desde la cuna y empiezan a decir, yo quiero que sea esto. Ya nos empiezan a imaginar de nosotros. Pero nosotros ahí nuestro cerebro está abierto. Empezamos después, obviamente, a través de interacciones humanas, a decir esto sí se puede, esto no se puede, nos regañan y empezamos a conformar un lente diferente. La realidad es que todos los niños a los 2 años, 3 años son genios creativos y en pruebas que se han hecho a través de utilización de un clip con Your Down que les hizo pruebas, dice 98% son genios creativos. Y esa misma prueba se las hiciste a los 5 años, 10 años, 10 años, y a los 21 años solo hay 2% de genialidad. Y todos fueron educados, porque los fuimos restringiendo. Esto sí se puede, esto no sí se puede. Los fuimos metiendo en cartabones. Y cuando llegan adultos, ahora les decimos, ábrete y sé creativo y encuentra tu sentido de propósito de vida. Ya les matamos la capacidad creativa. Les matamos esto y la realidad es que la gente le da miedo salirse del hábito. Y el hábito a veces es bueno, pero a veces simplemente es malo. Y siempre viene por una recomendación de alguien, pueden ser tus papás, tus amigos, que te dicen, yo creo que a ti te recomiendo esto. Y el otro viene, yo te recomiendo esto. Entonces terminas siendo un monstruo porque tu vida está dirigida a complacer a otros, a agradar a otros, y la realidad es que terminas en una vida sin sentido ni propósito. Y a veces yo le pregunto a la gente, me tocó entrevistar a miles de gentes, les digo, a ver, tu currículum ya lo sé, quiero saber cuál es tu razón de estar en este planeta. ¿Sabes qué me responde? ¿Qué te dicen? Qué buena pregunta. ¿No cree? ¿Tú crees que piensan que eso les iba yo a preguntar? Por supuesto que Y no. en ese momento pues empiezan a decir, oye, pues es que yo quiero crecer y quiero ser director y quiero, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Al tercer para qué no hay respuesta. Es la pregunta, ¿tú vas a traer a alguien a trabajar para dirigir un grupo humano cuando en realidad no tiene ni claridad a dónde va a dirigir su vida y cuál es su propósito y cómo va a transmitir y cómo va a inspirar? Pero hoy contratamos personas para que sigan secuencias mecánicas, no para cuestionar, no para desarrollar, no para abrir la creatividad, no para inspirar. Y la realidad es que yo afortunadamente decidí no seguir ese camino. ¿Cuál es tu razón para estar en este planeta? Pues, la acabas de decir, no sé de dónde salió. Tú decías al principio que mi visión de vida es yo quiero dejar un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, viviendo cada día con optimismo. Una visión que escribí a los 23 años. Y eso determinó radicalmente quién soy hoy, ¿Cuántos años tienes actualmente? 74. ¿Cómo te diste cuenta de esa visión? Porque en ese momento, imagínate, yo trabajaba en una empresa, Cervecería Moctezuma, que hoy está asociada, se unió con Heineken o con Cuauhtémoc, Sí. y en ese momento estaba yo en el área de planeación estratégica, y empezábamos a ver qué teníamos que hacer para transformar la empresa, y trajimos un gurú de planeación estratégica, y a mí me tocó ser su chofer y llevarlo de un lado a otro, y esa persona, pues, que yo la idolatraba y pensaba que era el hombre más maravilloso del mundo, pues me di cuenta que él mismo, cuando le pedí una recomendación, me dijo, oye, ten cuidado porque yo soy exitoso, pero no tenía un proyecto de vida, un plan de vida, y lo hizo ya muy tarde en su vida, y me dio algunas recomendaciones, Sí. y las mismas que sigues para los negocios. Tú en los negocios tienes un plan estratégico y lo escribes y lo sigues, si no, pues se muere en tu negocio. Y en la vida te lo tienes que hacer igual porque si no te pierdes, pero nadie lo hace. Entonces, yo escribí una visión de vida basada en una metodología que después le escribí en el libro de Tu vida, tu mejor negocio, que es una metodología muy simple, basada en la adversidad. Es Okey. decir, si yo te dijera, ¿cuál es la peor adversidad que te puede pasar en la vida?
pues que te mueras. Entonces yo simulo uno de los ejercicios del libro, simulo que te vas a morir, se va a caer un avión y tienes 10 minutos para escribir una nota para tu familia, tus seres queridos. Okey. Y esa carta que me ha tocado en muchas sesiones, escucharla de mucha gente, pues la realidad es que lo que le diriges a tu gente es lo mejor que les puedes regalar en esos 10 minutos. Y en esa carta, pues yo escribí una serie de cosas, después marqué lo que era importante, y lo que era importante no era yo, era lo que yo les decía, pero yo no era. Y entonces escribí esa frasecita, y esa frasecita, pues dijo: "Oye, Salvador, tienes 2 opciones, ser lo que les dijiste que querías ser o romper la carta". Y ese día decidí cambiar. Y ahí hablaba yo de que yo quería ser una persona al servicio de los demás. Entonces, ¿qué significa esto? Pues un líder al servicio de los demás, un líder inspirador. Pero el liderazgo que existía, el que conocíamos, el que aprendimos, es un liderazgo de corte jerárquico. Entonces ahí dije yo, pues me voy a preparar y empecé a ver pensadores que hablaban de estos temas, que eran muy pocos, y me empecé a preparar. Y entonces mi distintivo, soy un líder al servicio de los demás, un líder que invierte la pirámide y que pone al cliente al frente y que está al servicio de los demás. Y eso por sí solo, pues me llevó en la escala de llegar a puestos importantes muy rápido porque no es el estilo general de liderazgo. ¿Cuál fue tu primer puesto importante y cómo llegó? De esos 23 años, ¿qué Pues en pasa realidad yo era después? un emprendedor. Yo Okey. siempre fui un emprendedor y tenía fábricas, tenía una fábrica de esferas y entré a trabajar porque no tenía capital de trabajo para mi fábrica de esferas de Navidad. Y, y ahí me empecé a dar ¿Vendías cuenta, esferas de Navidad? sí, y Okey, tenía carritos de hot dogs y yo okey, era un emprendedor. Y además cuando salí de estudiar dije, yo no voy a trabajar para nadie. okey. Y terminé trabajando por accidente. Pero bueno, lo que empezó a suceder es que cuando veo la empresa y me doy cuenta los estilos de liderazgo y me doy cuenta, pues no me gustó. Y dije, y la gente no estaba a gusto en los trabajos. Y yo decía, bueno, no se dan cuenta los líderes, pues era lo normal. Y en ese momento yo decidí empezarme a preparar en ser un líder diferente, un líder, inclusive en ese momento estaba Michael Porter y hablaban de por dónde debías de diferenciar tu empresa en un mundo globalizado, en Internet. Y realmente dije, bueno, pues es una oportunidad de ser único en un mundo que estaba empezando a cambiar. Y eso me permitió que, pues, ya a los 28, 23, 28 años ya era director general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente veían, yo siempre les decía a los que trabajaba conmigo cuando yo era un asistente, si yo fuera director general, yo haría esto y esto. Y me decían, ya ubícate, Salvador, tú no eres director general, estás aquí. Pero pensabas como director general. Y cuando tenía la oportunidad de encontrarme a algún directivo, le decía, oye, a mí se me ha ocurrido y no sé si has pensado. Claro, seguramente cuando había que elegir entre quién pasaba al puestecito siguiente, pues decían: "Mira, este muchacho suena". Y efectivamente, yo de ahí de la cervecería me pasé a Sabritas, en una época de una crisis terrible de México, la época del presidente López Portillo, devaluaciones de 300% en 2 3 semanas. Y la realidad es que ahí me di cuenta que podíamos formar negocios a partir de lo que teníamos en una crisis. Y me tocó formar un negocio que era Sonrix, que era dulces y golosinas, aprovechando la red de distribución Sabritas. Y apliqué todos los principios de estos grandes pensadores que había yo estudiado en USANT, y pues la realidad es que en muy poco tiempo éramos líderes del mercado de golosinas a través de sinergias y alianzas con fabricantes, no fabricábamos nosotros nada. ¿Cuál fue la sinergia más importante que tuviste que hacer con Sonrix para que pudiese crecer? Pues, en todo es sinergias, porque al final nosotros no fabricamos, fuimos a tocar puertas con los fabricantes de dulce, los grandes decían: "Yo no te necesito", los chiquitos, los innovadores, empezamos a trabajar con ellos y Chabel. Acuérdate que era la época en que teníamos el canal 2 de las estrellas ¿El domingo en la en mañana? la mañana y el Soy Chabelo. Sí. amigo de todos los niños, y él comunicando y la innovación y con todo esto, y poniéndolo en las tienditas, no abajo del mostrador, sino al frente, pues, obviamente, pues, detonó una velocidad de respuesta enorme, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, porque entendimos que el niño requiere imaginación, requiere conectar, requiere color, requiere sabor, requiere
requiere un buen valor también por su dinero también, no porque sea niño, ¿verdad? Y entonces, pues, le trajimos una magia que no habían traído nadie, y trabajamos en lugar de el dulcecito uno y el dulcecito, creamos un maguito, y este maguito creó una integración de esta magia para los niños, ¿verdad? Y y eso al final me demostró que ser un líder enfocado al servicio, a la innovación, a la velocidad de respuesta, a buscar sinergias con otros, pues es la fórmula ganadora. Y eso lo llevé, pues, prácticamente toda mi vida en las siguientes asignaciones que tuve, ¿verdad? ¿Qué pasa después de Sonrix? ¿Cuál fue la siguiente asignación? La siguiente asignación fue venirme a Monterrey, a manejar Gamesa. Gamesa la compramos. PepsiCo la compra porque en ese momento yo empecé a cuestionar, metámonos al negocio de productos horneados con valor agregado, diferenciados, y empezamos a hacer algunas alianzas con unas compañías europeas. Y total que esto culminó con la adquisición de Gamesa, que era el líder de galletas en ese momento, y PepsiCo la empezó a operar, pero pues era un negocio que no conocíamos, veníamos de Sabritas, de Frito-Lay, y me proponen venirme a Monterrey. Y vengo a Monterrey. En ese momento no estaban contentos con la adquisición. Era una empresa complicada, una empresa con muchas subsidiarias, y me dan la oportunidad de, pues, probar todos estos conceptos. Y en 2, 3 años era la empresa admirada de PepsiCo en los premios que hacían anualmente, y conectamos emocionalmente con la gente y los resultados para arriba, los márgenes triplicando, y entonces, nuevamente un pequeño experimento que era Sonrix, pues jaló en una empresa de 10, 15,000 gentes, y entonces yo ahí dije: "Ya ahí termina mi vida profesional, yo ya me voy a hacer otras cosas". He escuchado que decías que a los 45 años ya. Exactamente, Sí. porque yo decía: En la segunda parte de mi vida quiero dedicarme a ayudar y a viajar y otras cosas". Y entonces yo decía: "Híjoles, ya se me está yendo". Y la realidad es que en los momentos que yo renunciaba, pues me caía la zanahoria, ¿verdad? Sí. Oiga, Salvador, ¿y por qué no tomas Latinoamérica? Toma los países del Caribe y los países andinos. Oye, pero ¿me puedo quedar a vivir en Monterrey? Sí, te puedes quedar a vivir en Monterrey. Ahí me quedo. Y al rato, 2 años, toma toda Latinoamérica. Oye, pero las oficinas están en Dallas. Sí, entonces iba a Dallas y venía hasta que cerramos la oficina de Dallas. Monterrey me queda. 2 años después, oye, también queremos que tomes el negocio de bebidas, que contra Coca-Cola está muy complicado en Latinoamérica. Lo toco. Hasta que yo dije: "Ya, y hasta aquí", ¿verdad? Y entonces me retiré, y esa segunda parte de mi vida, pues, era muy importante porque yo traía proyectos distintos. Fue cuando yo empecé a escribir libros, Sí. y yo ahí empecé a ser consejero de muchas empresas, y fue una parte muy padre de mi vida porque me abría a ver otras industrias, otra forma de vida, y 3 años después apareció el TEC. La realidad es que mi primera reacción era, pues, yo, ¿por qué voy a regresar a trabajar y tiempo completo? Pero me di cuenta que en una institución educativa de este nivel, pues, tenía la oportunidad de probar exactamente los mismos principios, pero en un proyecto que es transformar la vida de otros, que es una organización educativa, ¿verdad? Hay una historia antes de hablar de esa parte, esa faceta del TEC de Monterrey y de ese crecimiento, que sé que le va a gustar mucho a la audiencia. A mi audiencia le gustan mucho las historias. Y escuché en una entrevista tuya una historia de quién es Juanito. Y la verdad, te lo tengo que decir, que cuando lo escuché dije, ya quiero llegar a mi empresa a reestructurar y a poner quién es Juan. Es una de las analogías más bonitas que he escuchado, empresarial, de crecimiento. ¿Quién es Juanito? En Sinergéticos hablamos de sinergia, del concepto 1+1 = 3 y de la importancia de conectar con personas. Por eso me gustaría también conectar contigo que ves el podcast en LinkedIn, especialmente si estás en el mundo corporativo o empresarial, en el mundo B2B. Si ya tienes cuenta, sígueme, y si no tienes cuenta, te invito a que la crees y que trabajes tu marca personal en LinkedIn. Ahí comparto ideas, estrategias, conversaciones que te pueden abrir nuevas oportunidades. Y yo, que promuevo el concepto de llamar la atención, de desarrollar tu marca personal, hoy estamos construyendo la marca personal dentro de esta red, LinkedIn. Así que sígueme. Te dejo el link en la descripción para que conectemos. Saludos.
Mira, lo que pasa es que cuando yo te hablo de que mi liderazgo cambió, el problema del mundo de donde venimos parte de que la autoridad es quien decide, la autoridad es quien manda y nadie la discute. Y esto viene históricamente desde los reinados y los emperadores y todo esto. Entonces, el mundo cambia cuando Internet nos conecta y la gente empieza a ver todo lo que sucede en el mundo y decimos que el cliente es muy importante. Antes el cliente se comía lo que había, pues lo que había localmente. Y todos decimos que el cliente es lo más importante. Pero tú pregúntale yo te garantizo de que de 100 preguntas que le hagas a la gente, oye, ¿quién es el jefe de esta empresa? Te van a contestar que el director general, 99%. Y entonces, la realidad es que yo digo, tienes que empezar a decir claramente, el jefe es el cliente y tienes que hacer simbología. Entonces, a donde yo llego, ¿cómo le digo a la gente cuando me ven? Yo llego aquí a Monterrey, de nuevo, pues, la gente dice, pues, llegó Salvador, el nuevo director, organizaciones de corte jerárquico. Y entonces, un mensaje que yo hago grabado para los 10, 12,000 empleados en toda la organización, pues me presento y les digo, oigan, pues yo soy Salvador Alba, estos son mis valores, mis creencias, yo soy esta persona, yo vengo a servir, esta es mi visión. Pero ustedes pensarán, como todos piensan, que yo soy el nuevo jefe de Gamesa. Y quiero decirles que no, que a partir de este momento el nuevo jefe de Gamesa se llama Juanito. Y ahí estaba este niñito de 8 años y estaba su mamá. Y les digo, pues este niñito pues, es nuestro nuevo jefe. Y miren quién es su mamá. ¿Y dónde sale Juanito? Me lo encontré 3 horas antes, estaba en la esquina su mamá pidiendo dinero en un semáforo y me conectó la señora porque traía un paquete de galletas Marías Gamesa. Entonces dije, es nuestra consumidora. Okey. Y por otro lado, en la mañana habíamos discutido que teníamos que subir precios porque pues, nos había subido la harina y nos habían quitado los subsidios del gobierno. Y yo decía a la gente, oye, ¿cómo es posible que le vamos a subir los precios? La gente se nos van a caer las ventas, ¿qué podemos hacer? Y cuando yo salgo a comer a mi casa, veo a esta señora y digo, es que esta es nuestra razón de ser, es nuestra gente. Y entonces me conecta el cerebro. Sí. Entonces en ese momento digo, oigan, es la oportunidad. Y en ese momento les digo, oigan, y esta es nuestra razón de ser. Pero en ese momento también me presento y les digo, ¿y ustedes creen que la mamá de Juanito puede pagar mis oficinas? Unas oficinas, imagínate, con una sala de juntas muy elegante, donde yo no pienso estar. Okey. Y también los llevo a las fábricas y enseñar desperdicios. Les digo, la realidad es que vean cómo vive. Grabamos donde vivía esta señora en una casita de lámina, de techos de lámina. Y entonces empieza a ser una conciencia de que pues, es otra razón de ser. Y hay que innovar y hay que crear más valor agregado, innovación a precios adecuados. Y que sí, claro, en los siguientes años la empresa la colapsamos, empezamos a innovar, pero también perdieron 3, 4,000 gente su trabajo. Pero siempre enfocados a necesitamos crear valor para estas personas, innovar y diferenciarnos y limpiar la empresa de muchas actividades que teníamos para ser grandotes, pero que no estaban en la visión. Entonces, desde el punto de vista, pues sí, la empresa se transformó, se humanizó, pero también en esos cambios también hay un poco de dolor también, ¿verdad? Pero esa fue la historia de Juanito. Y en donde llegas, pues, yo tengo que decir: "Señores, espérenme, yo estoy abajo de la pirámide". Sí. Tienes que hacer muchas cosas para que la gente te crea, que la gente dice: "A ver, no te creo". Eso te iba a preguntar, tú estás arriba, estás en una posición de corte jerárquico, de peligro, ¿y Hay cómo hacerle para que te crean? hay miles de formas. La primera es, por ejemplo, yo simbólicamente también lo que hago es, le digo al equipo, cuando yo llego con un equipo de trabajo, pues, lo primero que dicen: "Oye, usted es el jefe". Y les digo: "A ver, yo tengo el poder del puesto y yo podía tomar muchas decisiones, pero quiero aquí compartir la toma de decisiones con ustedes. Entonces, la gorra de director se la voy a compartir a ustedes. ¿Qué significa esto? Que la toma de decisiones la vamos a hacer colectiva. Y yo me voy a quedar callado y voy a escuchar el punto de vista de ustedes y tomamos la decisión
que el grupo mayoritariamente decide. Entonces, eso inmediatamente la gente dice: "¿Será verdad?". Pero yo sí te puedo decir que en los 10 años que estuve en el TEC, nunca usé mi puesto para tomar decisiones. Wow. Claro, a veces te desesperas porque tienes que tener la paciencia para que los grupos tienen que discutir y debatir y no estar de acuerdo. Pero ojo, mi labor más importante es desarrollar líderes, no que yo sea bueno. Yo tengo que tener la paciencia para que el grupo y el que no habla que discuta, pero cuando se toman decisiones, son decisiones muy ricas, son decisiones del equipo. Y si tenemos éxito, tropezamos, son el equipo. Entonces, cuando tú porque en realidad, ponte a pensar, cuando a ti te nombran director de un equipo, Sí. la realidad es que te nombran para que seas el coordinador del equipo, hay que poner un coordinador. Pero, ¿por qué tienes que tener la autoridad de decir qué tienen que hacer? ¿Y por qué tienes que tener la autoridad de que te pidan permiso porque van a ir a ver a su hijo al juego de fútbol? Pero en el lenguaje normal, pues yo soy el jefe y soy dueño de tus 8 horas de trabajo y me vienes y me pides permiso y tengo la posibilidad de correrte. Sí. Y yo, el día que me corras, pues me afectas la vida de mi familia, de todo esto. Entonces yo, mi lealtad, ¿a quién está? ¿A la empresa, al cliente o al jefe? Pues tienes que literalmente cambiar. Y la otra que yo siempre les digo a los que trabajan conmigo, el día que ustedes me califiquen mal, yo me retiro, porque a mí me trajeron para desarrollarlos ustedes y para apoyarlos. ¿Quién puede decir mi trabajo si está funcionando? Ellos. Pero eso es muy amenazante. Imagínate que tú llegaras en cualquier trabajo y tú les dijeras: "Quiero que me evalúen en sobre cerrado, Sí. pongan una calificación, y si la calificación es menos de 7 renuncio". Y la siguiente que yo hacía periódicamente, yo les decía a la gente antes de arrancar una junta: "Oigan, quiero un regalo. Por favor, díganme en qué puedo yo mejorar mi liderazgo". Tomo nota, no hablo yo, nomás, y doy las gracias después de 5 o 10 minutos, y es un regalo. El día que tú lo hagas con tu equipo, en ese momento dice: "Ay, caray". Pero al mismo tiempo a ti te compromete porque dices: "De esto, pues, algunas cosas yo debo de generar un cambio", Sí. porque si no, a los 3 meses que les vuelvo a preguntar, van a decir: "Oye, ¿por qué?". Pérdida de tiempo. Pero sí. La humildad de decir: "Oye, la realidad es que yo no soy un ser perfecto, quiero mejorar", de pedir disculpas. Muchas veces cuando te enojas o generas una explosión, la capacidad de decir: "Oye, creo que mi comportamiento no fue el correcto". La vulnerabilidad te hace más humano, pero el líder piensa que es debilidad. Son puros principios muy simples, pero que no los aplicamos porque no están en el hábito. Aplicamos lo que vimos en casa. La autoridad manda y no se le discute y me puede correr y entonces tenemos súbditos respondiendo al jefe. ¿Qué es lo que un líder no debe legar? Uno de tus libros. La la primera es, para mí es muy fácil detectar cuando una empresa está en problemas. Okey. Yo agarro al líder y le digo: "A ver, quiero saber a qué te dedicas. Descríbeme tu día". Me dice: "No, pues estoy agobiado y la operación y las ventas y ¿Cuánto le dedicas tiempo a viajar, a ver el futuro, a ver alianzas? ¿Dónde está la innovación? Porque hoy los negocios se están muriendo muy rápidamente con toda la innovación y todo esto. Y tú como líder, ¿qué estás haciendo para proteger el negocio a futuro? Buscar alianzas, ¿en qué momento venderlo?". Híjoles, pues no me da tiempo y una vez cada 2 años, tache. Tu negocio depende del talento. ¿Cuánto tiempo le dedicas a entrenar y desarrollar el talento? Realmente a dedicarte a desarrollarlos, a buscar el mejor talento, entrevistas de salida del que sale, por qué sale,
qué tipo de organización ágil tienes para que puedan tomar las decisiones, para que el 99% de las decisiones las tome el que está en la línea de trabajo atendiendo al cliente, no tenga que subir. Si el cliente le da un feedback, pues ellos se sientan y en equipo toman decisiones. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a crear los valores y la cultura, que es al final son los comportamientos que determinan que la empresa tenga magia ángel y perdure? Cuando me dicen que menos del 50%, que es la mayoría, le digo: "Pues, tu empresa está enferma". Yo no sé cuánto va a durar, qué tan fuertes sean tus Sí. ventajas competitivas, pero va a perder valor tu empresa y cada día va a valer menos. Debes dedicarle más del 50% a esas 3 actividades. Oye, ¿qué hago? Pues delega a los demás. Todo lo demás lo puedes delegar, eso no lo puedes delegar. Entonces, es muy fácil cuando ves tú líderes que están agobiados por resolver, por tomar decisiones, ¿y sabes qué es lo que sucede? Pues que la gente ve a esos líderes y dice: "Pues yo le delego para arriba. Tengo una duda, no sé qué hacer, yo no voy a tomar un riesgo, pues voy y le pregunto y le pido una cita". Y la realidad es que si ese no te está ayudando, porque está usando tu tiempo, además tú no eres experto en todo, y en lugar de resolver los temas con equipos, la realidad es que le estás usando el tiempo de él, y entonces él no tiene tiempo, y entonces estás creando un círculo de una organización que está encerrada, y es como un huracán. El huracán, hay una tormenta, todo el mundo la ve. ¿Quién es el que no se da? ¿Dónde hay calma en el huracán? En el ¿En centro. el centro? Ahí, la mayoría ahí estaba Kodak. Kodak decía: "Pues no hay crisis". ¿No la vio venir? Blockbuster decía, no lo veía, todos lo veíamos venir a lo mejor, ¿verdad? Sí. Y decíamos: "Están amenazados". ¿Cuántas empresas tú las ves como cliente que te atienden en un mostrador y dices: "Se va a morir esta empresa"? Pero el director, pues, está en su oficina, está en el Sí. avioncito particular viajando, ni se da cuenta, ¿verdad? Y va pateando la bola, y va pateando la bola. Y los directores generales, en promedio de las grandes empresas, están durando 5 años. Esa es la estadística. ¿No están durando? ¿Es las No están rotaciones? durando, no están durando. ¿Por qué? Pues, porque no están pudiendo responder a la velocidad de cambio, y en la desesperación, pues, los terminan quitando. Y ves el cambio, y los salarios enormes. ¿Por qué? Porque ese director general está hecho para trabajar en mejora continua. Y está bien la mejora continua, pero en un mundo en irrupción, si tú no generas un cambio a la velocidad que espera el cliente de respuesta, pues entonces la organización se debilita. Pero ese director general dice: "Mira, a ver, yo llegué a este puesto, un gran salario, con que dure 5 4 años, y ya la hice", ¿verdad? Porque les da miedo, a ver, generar procesos de cambio masivos, la mayoría de gente no está preparado para este nivel de cambio. Y por otro lado, los emprendedores nuevos que no tienen ninguna historia, ningún bagaje, llegan y dicen: "Yo creo que puedo dar un servicio más rápido y mejor que esta empresa grandota", y le quitan un pedacito de, Sí. y el grandote dice: "Ah, no, pues agarraron un nicho de mercado pequeñito", ¿verdad? Y tú lo empiezas a ver, estos emprendimientos que dicen: "No, pues ya llegó a $1,000,000,000". Sí, pero para el grandote dicen: "Ah, pues no pasa nada". Y el director dice: "Ya, patea la bola, porque 5 años y yo ya la hice y ya gané buena lana". Y en ese mundo las empresas van a desaparecer, y van a desaparecer muy rápido, porque se están creando nuevas empresas, y va a cambiar la forma de vida mucho más rápido. ¿Y qué es lo que está pasando? El consumidor, desgraciadamente, es millonario en expectativas. Hoy ve todo, sus bolsillos no le alcanzan ni para el 10% de lo que quiere. Cierto. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos una pandemia de vidas vacías, porque la gente dice: "¿Qué hago? ¿Qué hago para vivir en este mundo en donde yo quisiera estos satisfactores, si quiere esto?". Y por otro lado, los indicadores te dicen es que hay que acumular, y acumular, y acumular, y que al final, pues, pareciera que el tener es lo que rige el éxito, porque es lo que define una sociedad, y pues al final, pues por ahí no va el mundo, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero ese es el gran tema. Fíjate Es tú el gran tema. que ese es el gran tema, porque quiero compartirles que nosotros en la preparación de este episodio
Aquí tenemos un manuscrito, ya tú dirás si lo podemos subir a redes o si no, pues lo cortamos, no pasa nada, pero el mandado no es culpado, me mandó el Gio, ¿va? Que es cómo salir del vacío existencial y crear una vida con sentido y propósito, que va a ser tu libro y que pues todavía no lo has lanzado. Y la verdad es que sí, sí traigo como 200 preguntas en tema de rentabilidad, de crecimiento, las tensiones, cómo diversificar, cuándo estructurar una cadena de suministro, que me sirven a mí realmente para mi negocio Sí. y que la verdad es que en ese tenor iba, digo, aprovechar, oye, la crisis del TEC que se hizo, la parte de la cultura, pero quisiera que nos enfocáramos en esto. Quisiera que nos enfocáramos en esto porque es lo que más me preguntan, o sea, la gente se siente vacía. La pregunta más frecuente que me hacen en las conferencias y les da hasta pena, porque dicen que estrellada se les tiembla la voz, ¿tú lo sabes? ¿Cómo encuentro mi propósito de vida? ¿Cómo tú perdonaste? ¿Cómo te encontraste contigo mismo? ¿Cuál es el sentido, no? Y pareciera que es algo tan sencillo, pero que cuesta mucho trabajo, lo que dices, esa vida vacía. Y esa es la pregunta que te quiero hacer, esa pregunta con esa respuesta larga que que creo que es un bonito regalo para mí y para la audiencia. ¿Cómo encontrar el propósito? ¿Cómo parar con esto? Mira, en los últimos meses he estado yo reflexionando en el mundo de los negocios o los países, pues, hay una ausencia de liderazgo. Y estos liderazgos jerárquicos que platicamos, pues están obsoletos, hay que tirarlos al botecito de la basura y yo espero que en los siguientes 60, 80 años vaya a cambiar esto. Va a tardar. Pero el problema más serio, es que a pesar de todos estos avances económicos, innovación y todo esto, la realidad es que los índices de infelicidad están aumentando o bajando proporcionalmente a mayor velocidad. Los índices de depresión, ansiedad son dramáticos. A mí me tocó vivirlo en la parte estudiantil, los suicidios, todo este tipo de cosas. Cuando ves los índices y lo que está pasando es dramático. Y entonces fue cuando yo dije: "Oye, a ver, la gente quiere abordar este problema. Este es el problema más serio de la humanidad. Nacemos, vivimos y morimos sin saber para qué existimos. Y creemos que los años que vamos a vivir son muchísimos y se nos va de volada". Pero desgraciadamente hoy vivimos como seres de hábitos, haciendo lo que, pues, tradicionalmente se espera de nosotros. Hay un librito que se dice: "Tener Sí, éxito es el que acumula, es el". ¿Te acuerdas el libro del el juego de Monopolio? ¿de qué tener los hoteles? Hay que ganar hoteles, pero además que el otro pierda, Sí, porque la ganancia es que el otro pierda. cierto. Exacto. Ese es el juego de Monopolio, y al final no te vas a llevar nada, pero al final, y entonces, cuando empiezo yo a ganar el juego de Monopolio y se me va acabando la vida, pues tengo que mostrar signos de poder en que gasto el dinero, la ropa, los relojes, las cosas, y empiezo en estos signos, y la realidad es que se nos olvida que la razón de ser, pues, es vivir. Y vivir se vive en el hoy, en el presente, pero el mundo del tener está en función de lograr cosas que no tengo. Entonces, hoy está definido el éxito en tener lo que no tengo, buscar lo que no eres. Parecer, si yo al final, soy chaparrito, pues entonces quiero zapatos altotes para parecerme. Si soy moreno, pues entonces me pongo maquillaje clarito. Es decir, estamos buscando complacer a los demás que me definen a través de la repetición y la Sí, mercadotecnia, que este es el signo del éxito. Y entonces, pues ahí vivimos atorados todos. Y la realidad es que es facilísimo engañar a la gente porque el cerebro, desgraciadamente el cerebro es una máquina que programas y la programas a través de repetición. Y a pesar de que el cerebro es la máquina más avanzada de los seres vivos, es muy atrasadita. Y ese es el otro problema, que la inteligencia artificial nos está mostrando que puedes procesar más rápido que el cerebro del humano y bueno, viene un cambio radical. Pero la realidad es que el ser humano dice, híjoles, a ver, y yo nací en estas condiciones y ¿qué espero de mi vida? Y la verdadera realidad es que, por otro lado, una realidad es que
los países ricos o los hombres ricos no necesariamente son más felices. Por ejemplo, a mí me tocó leer muchas biografías de gente muy rica que les preguntan, ¿qué te hace feliz? Sí. Todo lo que te hace feliz no tiene que ver con dinero. Una que me encanta es la de Warren Buffett, que dice, lo que más me hace feliz, que lo decía hace muchos años, decía, es sentarme, llegar a mi casa y sentarme en un sillón a ver la tele con palomitas. Y el señor tiene más de $100,000 millones. ¿Para qué quiere para eso? Entonces, todas las biografías te dicen, yo quisiera que la gente fuera igual de rica para que se diera cuenta que por aquí no hay. Entonces, el que encontró la riqueza, estas son personas, te Sí, dicen, por aquí no es el camino. Pero cuando te lo dicen, ya es too late. Y el otro dice, no te creo, porque tú tienes dinero. es cierto. Entonces, claro que el dinero ayuda, pero el dinero es un medio para vivir, pero no es al revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, fíjate, acaba de salir los índices de felicidad que los saca, creo que la OSD o algunos de estos. Y México, curiosamente, sale en el número 10 en los índices de felicidad y Estados Unidos en el 24. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que el país más rico del planeta sale en el lugar 24? Pues sí, no más que cuando tú ves todos los indicadores de soledad, de depresión, de ansiedad. Estados Unidos es una sociedad rica, pero muy enferma. Pero nadie puede decir eso porque ves freeways y carreteras y coches y todo este tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿por qué hay sociedades como México, que a lo mejor es un país con una riqueza 6 veces o 10 veces menor que los Estados Unidos por habitante? ¿Por qué? Pues porque hay vínculos de conexiones. Hay un estudio de Harvard que lleva 80 años, donde miden los estados de felicidad entre gentes en Boston y en Cambridge, que estudiaron ahí y contra gente pobre. Y encontraron que no hay una correlación y que realmente la felicidad es la gente que tiene mejores vínculos y mejores relaciones con sus semejantes, sin importar si tienen dinero o no. ¿Qué nos hace creer o de dónde viene esta creencia que nosotros valemos por lo que producimos y tenemos? A ver, el capitalismo es un invento de hace 150, 200 años. Y el capitalismo nace con otro elemento que no nos damos cuenta y que posiblemente es uno de los cambios más importantes del ser humano, que es la libertad. Hace 150 años, el país más poderoso del mundo se hizo con esclavos. Y todos vemos el movimiento de África de los esclavos y solo por Sí, tener la piel oscura eras propiedad privada. 150 años, nada. Y la realidad es que empezó la libertad, pero hoy tenemos una libertad muy condicionada y en las condiciones que hoy vemos, pero muchas condiciones de vida y de trabajo de los 8,000 millones de gentes, pues están en unas condiciones de no vida plena, ¿verdad? Para mucha gente. Pero pues eso es lo que el mundo va evolucionando y han salido mucha gente de la pobreza y todas las cositas que hoy establecimos. Pero esto generó una innovación y una creatividad y un emprendimiento que no lo habíamos visto en miles de años de la humanidad. Pero la verdadera realidad es que atrás de esto la generación de riqueza y esto generó una ansiedad enorme por una razón, porque el ser humano no está preparado para el cambio de este nivel. Entonces le genera una ansiedad, un miedo. El ser humano como animal, lo que está al acecho de la amenaza. Pero en este mundo hoy la amenaza es todos los días. Todos los días hay un problema, que si no pagué el impuesto, que si me llegaron, todo el día tienes problemas. Antes, pues a lo mejor hace 200 años, pues no tenías ningún problema. sí. Tu vida transcurría en tranquilidad. Entonces, hoy no tenemos historia de hace 200 años, pero lo que sí sabemos es que los niveles de infelicidad que se están dando son terribles y que los factores que determinan la calidad de vida, ¿sabes en qué determina? En aprender a vivir el presente.
Y ser feliz es disfrutar lo que eres en las condiciones que eres. ¿Qué significa? Si hoy por alguna razón tengo un problema y tuve un accidente y tengo una pierna menos, que no puedo ser feliz por tener una pierna menos. Pero si me empiezo a renegar y enojarme porque no tengo dinero, porque no tengo esto, pues voy a tener una vida infeliz. Pero si me levanto yo todas las mañanas, imagínense tu audiencia, levántense en la mañana, tienen 2 opciones, estar muertos o vivos. No, pues prefiero estar vivo. Pues entonces agradezcan. Sí. La segunda es califiquen su día al final del día. Ustedes pueden decir, yo tuve un día de 10. ¿Qué significa de 10? Energía positiva. Vi el mundo diferente, ayudé a esta persona que necesitaba. Pero cierren su día y decir, a ver, ¿cómo fue mi día? 7, 8. ¿Por qué? Pues porque me enojé con esta persona. Bueno, pues mañana, ¿qué vas a hacer para que sea de 9? Pues voy a ir a pedirle perdón, voy a hacer esto. Diario evalúen su día, porque lo único que tienen es un día. Ustedes no saben si van a vivir 2, 3, 4 días más. Vivan como si fuera el último día de su vida y agradezcan. Y la otra es, no se conecten con el capitalismo que te dice consume y complace a los demás. Por eso arrancamos diciendo, tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para fracasar. Conéctate con tu interior y aprende a vivir y que te acepte la gente tal como eres. Y si no te aceptan, pues no importa. Pero ¿cuántas veces estamos buscando nosotros el dinero para comprar la ropa, porque tengo una fiesta, porque el otro? Sal como estás. Yo al final, cuando yo te platico un poco de mi plan de vida a los 23 años, Sí. yo veía a la gente sufrir y decía yo tengo que aprender a tener independencia económica, yo le llamaba y decía, pero que la gente está atorada y les decía yo, renuncia, pues no, ¿cómo voy a renunciar? Pues tengo una familia y esto. Y entonces yo dije, yo quiero aprender a vivir con menos. Y aprendí siempre a vivir con menos, que es tu historia. Y la otra parte, el invertir. Entonces, yo nunca tuve una deuda. Yo nunca me amarré. Sí aprovecho las cosas y me gustan las cosas, pero no vivo de ellas. Y las veo como cosas, no como cosas que me van a dar personalidad. Y me entreno para que el ego es, si tú dejas que el ego rija tu vida, ya te acabaste. Qué poderosa reflexión. ¿Cómo te entrenas para que no te llegue el ego? Te lo tienes que entrenar porque, a ver, yo en las posiciones que he tenido, el ego todo el día me llega. Entonces, tú puedes ver, aquí está mi casa, yo no tengo ningún título, ningún cuadrito. ¿Cierto? Cuando alguien me da, y esto lo comparto y no lo comparto generalmente, cuando alguien me da un diplomita y esto, llego a mi casa y lo destruyo. Pero no porque no esté en acuerdo con el reconocimiento, sino porque no quiero que el ego me llene. Es un entrenamiento personal a mí. Me puse la piel chinita. Entonces, a mí no me gusta, yo no puedo cambiar el mundo, pero a mí no me gusta que me presentes compuesto. Yo soy Salvador Alba y quiero ser Salvador Alba. Cuando tengo un título, pues soy un monstruo transformado porque represento una organización, pero yo disfruto el ser yo. El día de hoy es lo único que tengo. Yo no tengo futuro, tengo hoy. El pasado no me define, pero hoy queremos llenarnos de títulos y títulos y títulos y caminar como elefantes y entonces, tenemos que aprender a tener la humildad de decir, y la realidad es que no somos nadie. La realidad es que cuántas cosas yo puedo hacer contra inteligencia artificial, cuando yo veo una gente que trabaja, alguien que trabaja en construcción y veo lo que hacen, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer el 99% de las cosas que hace la gente. Yo no soy superior. Yo tengo capacidades que las tengo que poner al servicio de los demás y lo único que puedo intentar es dejar un mundo un poquitito mejor del que yo recibí. ¿A través de qué? Pues lo que están haciendo ustedes o lo que yo estoy haciendo a través de generar lecturas simples para generar conciencia, para intentar que la gente tenga
pues, una reflexión y pueda generar un proceso de cambio interno de ellos. Pero sí es un hecho, este capitalismo que nos privilegia el tener, pues, hay un paradigma que hay que cambiar. Hay que poner al ser primero y el tener en segundo lugar. Pero hoy el tener está en primer lugar en la vida de todos nosotros. Sé que hay muchas personas que estuvieran sentados en este momento, te harían esta pregunta: ¿cómo encontrar el sentido de vida? ¿Cómo encontrar mi propósito? ¿Cómo vivir mi propósito de vida? ¿Qué les dirías? Pues, la realidad es que, por eso te digo que, yo cuando escribí este libro de Tu vida, tu mejor negocio, no lo pensaba escribir. Iba a escribir sobre negocios y mi experiencia y todo esto. Y se me ocurrió en Google poner metodologías para plan de vida, poquito, nada, no había nada. Metodologías para mercadotecnia, planeación, millones y de citas. Y dije: a ver, Salvador, tú hiciste un plan de vida, que es algo muy simple, ¿por qué no lo compartes en lugar de compartir Sí. negocios que al final? Y entonces, pues, escribí este libro, y este libro, curiosamente, pues, sigue vendiéndose a pesar de llevar 15 años, y no es un libro. Yo le digo a la gente: "Por favor, no lo lean". Da una metodología para hacer un plan de vida, y parte de, puedes, a veces, seguir varias metodologías, pero una es, yo siempre digo: "Enfréntate a la muerte". Enfréntate al ejercicio este que yo les platicaba del avión, y esas frasecitas que escribes, empieza con eso, pero el siguiente pregunta que te tienes que hacer: ¿qué te da felicidad? Yo siempre le digo a la gente: "¿Qué son las cosas que te dan felicidad?". Las que sean, ir al cine, leer un libro, sentarme con los amigos, jugar Vagamo, lo que quieras, dime la lista. Está bien. Pon qué porcentaje de tu vida la dedicas a eso. Si es 50% más, palomita. ¿Y qué me pasa? Que la gente dice: "No, pues no puedo llegar porque el trabajo no me gusta el que estoy haciendo". No, pues traes un problema, pero estás dedicando 40% al trabajo. Entonces, o cambias tu actitud al trabajo o cambia de trabajo. Estás desperdiciando tu vida. O hay gente que me dice: "No, pues es que a mí me encantan las artes y el diseño y la pintura y lo que sea, pero no voy a vivir de eso". Bueno, entonces, a la mejor vas a poner una taquería, pero es el medio para que puedas dedicarte a tu pasión. Pero no pierdas tu pasión, no pierdas estar haciendo, yo cuando veo a mira, la gente que trabaja contigo, la realidad es que antes de que llegara a estudio platiqué con ellos, me decían: "La realidad es que es el mejor trabajo del mundo que tengo, porque va empatado con mi pasión, estamos dando un valor agregado". Qué padre que tu proyecto de vida lo puedes hacer en algo que además disfrutes. Entonces, ahí sí, el que diga que su trabajo le apasiona y se levanta, ya tienes casi el 50%. Y lo que yo le digo a la gente: "Okey, todas estas actividades que no las calificas del 0 al 10 abajo de 5, pues buscan botarlas, busca delegarlas, busca no hacerlas". Oye, es que tengo estas inversiones, pero me quitan tiempo. Pues mejor ten inversiones más pasivas, güey. ¿Cuánta gente dice: "No, pues es que tengo propiedades y las rento y eso"? Está bien, pero, pues, a lo mejor compras acciones de Nvidia o de Apple y te quita menos tiempo. Es decir, cuidemos el uso de nuestro tiempo, porque el uso de nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. Y para eso tenemos que tener claridad. Y yo tengo ahí en mi escritorio la lista de las cosas que me dan felicidad, que son cosas muy simples, ¿Qué te da felicidad? pues, cosas muy simples, hacer ejercicio en la mañana, hablarle a los amigos, ver una película, viajar, leer un libro, todas son cosas simples. ¿Qué pasa? Cuando yo veo una agenda de mi día vacía, me pongo feliz, porque entonces volteo a mi lista y digo: "¿De qué la voy a llenar?". Pero todo el día también tengo una lista de las cosas que tengo que hacer, porque es obligación, no me gusta, no me gustan. Entonces, ¿qué hago? Desprenderme, y desprenderme, y desprenderme, para viajar más ligero y más a mi edad.
pues para poderme dedicar lo que me resta a cosas que me diviertan, que me entusiasme. Entonces, bueno, en estos últimos meses, pues estoy escribiendo este libro y me emociona y lo quiero llevar también a una serie de Netflix, porque hoy la realidad es que cuando estamos viendo en qué usamos nuestro tiempo, Sí, no sabemos en qué. Pero la realidad es que si yo te digo, si yo viera una serie que dijera: "Hay una pandemia de vidas vacías y aquí vas a encontrar los mejores pensadores y algo", yo creo que la gente diría: "Yo quiero estar ahí", ¿verdad? sí la veo. De una u otra forma es lo que Sí, esta conversación está conectando con esto, ¿verdad? Y la gente está buscando no soluciones mágicas, está buscando profundidad, y la realidad es que ser feliz es tener la capacidad de aceptarte como eres en las condiciones y dejarte de comparar con nadie y no juzgar. La otra, fíjate un tema. No sabemos por qué en el azar nacemos genéticamente todos diferentes, pero hay gentes que nacen son muy poquitos que privilegian, su cabeza nació con una genética muy inteligentes, con una capacidad mental, con un acelere muy bueno, y otros muy básicas, con miedos enormes al cambio. Y los hombres que te cambian, los Albert Einstein, son esas minorías que aparecen y que son los que nos dejan huellas y transmiten, pero la realidad es que todos somos diferentes. Pues el que tiene la posibilidad de tener proyectos de vida o cambios como el que te pasa, pues es un privilegio. Pero desde el privilegio tenemos que decir, los demás no tienen ese privilegio. Entonces tú te tienes que bajar al lenguaje de los demás para poderte comunicar. claro. Y lo que tienes que hacer en una organización es bajar y ser empático con los demás y reconocer que la velocidad con la que tienes que desarrollarlos y tener paciencia es otra. En lugar de decir, no, pues son unos tontos y yo tengo que decidir, entonces todo el mundo viene con el jefecito que le jala bien la cabeza porque resuelve rápido. Y la realidad es que tenemos que levantar la autoestima, la autoestima, la autoestima de las gentes que está por los suelos. Hoy el que tiene su capacidad bajita, todo el mundo le dice que es tonto, tonto, tú ya se la creyó. ¿Cuál es la labor tuya? Decir, espérame, con esa capacidad tú puedes ser feliz y darle la oportunidad y no juzgarlo. Todo el día estamos juzgando a la gente. Y lo único que yo te digo es, no puedes juzgar porque tú tienes un lente con que el que ves la vida. Yo tengo un lente diferente. Y puede ser que tu lente apunte para allá y el mío para acá. Cierto. Nunca vamos a estar en desacuerdo. ¿Y quiere decir que tú estás bien, mal? No, tú ves la vida así. Lo que yo debo ayudar es a que tu lente lo amplíes. Lo que tenemos que hacer es que los lentes los ampliemos. Lo que están haciendo ustedes es ampliando los lentes de la gente para que sus lentes tengan óptica, dándole piezas de información para que se amplíe. Y posiblemente va a haber puntos de conexión entre mi lente y tu lente en algún punto, y esos puntos de conexión son las sinergias que tú hablas, ¿verdad? Más que estarnos debatiendo y juzgando, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Todos estamos tratando de complacer a los demás y estamos creando unos monstruos, somos unos monstruos. Yo me acuerdo una anécdota en una conferencia de jóvenes que tenía, Sí, que estábamos hablando de estos temas, y de repente yo veía una chica que estaba en la primera fila llorando. Yo le decía: "Oye, ¿pasa algo? ¿Quieres compartir?". Y me dice: "Pues sí, la realidad es que yo no sé por qué estos espacios no los tenemos más seguidos para generar estas conversaciones sí. y esta conciencia", me dice, "pero yo llevo con mi mamá 3 meses que no me habla". "¿Y por qué no te hablas con tu mamá?". Me dice: "Porque la realidad es que yo me peleaba porque yo quería tener una bolsa de marca y quería que me la compraran y me enojaba y nos peleábamos y eso generó un distanciamiento, y por una bolsa de marca, sí, lo que pudiera costar". Le digo: ¿Y por qué crees que sucedía esto? Me dice: "No, ya entrando ahorita en conciencia, pues sí, mi mamá tiene 8 de esas, ¿verdad? Y pues, seguramente
inconscientemente yo quería tener y por qué ella tenía y yo no, pero yo no lo sabía verbalizar. Y entonces con mis herramientas, presioné al grado de que, pues, nos peleamos y entonces, la castigué dejándole de hablar. Y hoy que estamos hablando de que la vida es simple, que las cosas del mundo del ser, yo digo, es increíble que yo haya dejado de hablar con mi mamá y yo haya generado estas fricciones por buscar un pedazo de contenedor para guardar mis cosméticos. Ese es el monstruo que hemos construido y esta es una anécdota de un caso, pero pequeñitos casos nos sucede. El niñito que golpea en la mesa y tira la taza de café, y el papá se enoja y se arma un escándalo, y empezamos a generar elementos que dices: "Oye, ¿por qué no nos aceptamos con las imperfecciones que somos y nos aceptamos como somos y aprendemos a disfrutar y no juzgar?", ¿verdad? Pero desgraciadamente el diseño del ser humano es así. Y entonces ahora hay que programar al ser humano para aprender a disfrutar el presente y poner al ser primero, y el tener, sí, sí puedo yo tener y puedo tener, qué padre, y me adapto a estas condiciones, pero es segunda prioridad, no la primera. ¿Qué tan importante es el descanso en una vida plena para no tener este vacío? Es que lo que sucede es que hoy estamos en activities, ¿Ok? y lo que yo te digo, cuando tú me dices: "Oye, ¿qué son las cosas que disfrutas de la vida?". Son puras cosas muy simples, pero no son glamurosas. Y y no tenemos tiempo para eso porque estamos en el ajetreo de y y otra cosa que yo creo que para tu audiencia es importante, la palabra más importante que tienen que utilizar es la palabra no. Elegir es renunciar, elegir es renunciar. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo elijo tener una vida en esta dirección, o elijo ser un deportista, o elijo esto, tengo que renunciar a muchas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa? No queremos renunciar. Entonces, hoy a lo mejor yo decidí que quiero dedicarme a leer un buen libro, Sí. pero me habla un amigo: "Oye, vámonos a tomar una copa". Pues, le tengo que decir que no. ¿Cómo le voy a decir que no? Y ahí voy. Oye, me invitaron a una boda, pero, hijos, no tengo dinero para comprar y no quiero. Pues, di que no vas Y ya. y ya. Pero estamos tratando de complacer a los demás, y la realidad es que, pues, lo único que pasa es que tu vida, pues, tus prioridades empiezan a cambiar porque dices: "¿Es tu vida o la de otro?". Y la otra, ¿cuánta gente? En el cerebro nace en equilibrio la parte creativa y la parte racional. Y hoy lo que determina mucho del éxito es la conexión de los 2 cerebros, pero la parte creativa la matamos. ¿Cuánta gente quisiera dedicarse a actividades creativas? Pero, ¿cuál es la primera respuesta de cuando tú dices: "Oye, papá, quiero ser pianista"? ¿De qué vas a vivir? Es ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Yo me acuerdo cuando estaba en Sonrix, en el negocio de Sonrix, eh, me tocó contratar a Carlos Prieto, que es uno de los directores más importantes de México de orquesta, y él entró a trabajar a Sonrix, y venía llegando de su maestría en Harvard, Okey. y yo no lo veía feliz en el trabajo y esto, y le decía: "Oye, Carlos, ¿qué pasa? ¿Por qué estudiaste Harvard Administración?". Su papá también es uno de los mejores violonchelo del mundo, y fueron de los fundadores de Fundidora aquí en Monterrey. Me decía: "No, pues, mi papá que tenía que estudiar una carrera y que lo que sea". Y le dije: "Pues, con todo respeto, ¿para qué le haces caso a tus papás? Pues, es tu vida". Él me decía: "La música es para mí lo mío". Y me dio un gusto que 3 meses después dice: "No, pues, tienes razón". Y hoy es uno de las eminencias artísticas. ¿Y cuánta gente tiene una vocación que no quiere seguir por complacer a papá? Mira, en una ocasión estaba yo en una reunión con empresarios
empresarios de empresas familiares, eran 300 directivos de empresas familiares. Les digo, a ver, 2 preguntas. ¿A quiénes de ustedes les preguntaron, eran los directores generales, en su familia si ustedes querían ser los directores generales? Sí, 2, 3 más. No les preguntaron, ¿y por qué? No, pues es que desde chiquito, los fines de semana íbamos a trabajar y en veranos y, pues, era lo que se esperaba, terminamos y esto, ¿sí? Y les digo, a ver, una pregunta muy importante, si lo que ustedes hoy tienen de ingresos en ese negocio familiar lo pudieran tener por fuera, ¿quiénes preferirían estar trabajando por fuera? 90% levantan la mano. 90%. Y les digo, ¿quieren comentar? Y dicen, pues sí, es que lo que nos paga, nos compra. Lo que nos paga nadie nos los pagaría en otro lado. Pues tenemos una calidad de vida buenísima Sí. que no nos las paga en otro lado y tenemos que aguantar, pues, todo este tipo de cosas. Y son los empresarios. Entonces, hoy, ¿y qué hacemos con el capital? Pues el capital lo utilizamos para, de una otra forma, chantajear emocionalmente a nuestra gente, ¿verdad? Y entonces crees mantener las unidades familiares a través del dinero también. Conozco muchos empresarios, emprendedores, personas cercanas y no tan cercanas, ahorita que hablábamos del descanso, que cuando están descansando, es más, me pasa a mí, yo estoy trabajando en eso, se sienten culpables, se sienten con esa culpa, porque es como quitarlo. Pues a ver, lo que pasa es que primero, ¿cuál es tu objetivo de la vida? ¿Ser feliz? Sí, claro. Pues, ser feliz implica hacer las cosas que disfrutas. Y si tú disfrutas una buena meditación, una soledad contigo mismo, una montaña, eso es lo más importante. Hoy la mayoría de personas viven una soledad terrible, y te lo dan las estadísticas, a pesar de estar conectados en redes. Y a veces yo digo, vete a la montaña. Parece que en la montaña vas a estar solo, pero no es cierto. Vas a estar contigo y vas a poder reflexionar sobre tu vida y estar conectado contigo. Siempre estamos conectados con redes, con personas, pero en realidad hay un vacío existencial enorme. Entonces disfruta. Las cosas más simples de la vida no cuestan dinero. Y si tú tienes la oportunidad de tener una situación económica, utilízala para eso. Y que hagas en tu empresa, y es lo que tienes que empezar a hacer, es delega, y delega, y delega, y delega. Hay algo que te escuché mencionar en tu trayectoria en eso de delegar, que tú escogías, no recuerdo si 3 o 5 puntos en una cartita, y todo lo demás, lo delego, lo delego, lo delego. ¿Eran 3 o eran 5? 5. ¿Cómo escoges esos 5? Lo que pasa es que cuando tú llegas a un trabajo, y te lo pongo a ti o a cualquiera de los que estamos, tú tienes que decir, a ver, yo hoy tengo esta actividad, me nombraron jefe de mercadotecnia o lo que tú quieras, está bien. ¿Qué quisiera yo, después de conocer el trabajo y esto, qué quisiera yo contribuir, de dejar un legado el día que yo no esté, dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses? Y entonces, esas 4, 5, 6 cosas, escríbelas, van a ser más, coméntalas con el equipo de trabajo. Ve si hay emoción, si son cosas sustanciales, que no es seguir en una mejora continua, sino dramática. Y entonces ponlas por escrito y dile a la gente abiertamente, a esto yo quiero dedicar mi tiempo. Y además los haces cómplices, porque en el momento que tú les dices, yo voy a hacer estas 5 cosas, pues todos llegaron a un acuerdo que eso era importante. Y entonces, en automático, cuando alguien te venga a ver con una tarea, tú dices, oye,
con todo respeto, manéjalo tú y dile algo. Yo estoy seguro que lo van a hacer ustedes maravilloso. Sorprendan. Cuando tú le dices a la gente, confío en ti, sorpréndeme, pero no sorpréndeme tú, el equipo. Háganlo en equipo, resuelvan en equipo. Pero que no usen tu tiempo. Cuando alguien te venga a pedir tu tiempo, es lo más valioso que tienes. Sí. Entonces dile, decídelo tú, decídelo tú. Lo que pasa es que tendemos a decir, no, pues le tengo que dar tiempo. Y yo utilizo mucho el ejercicio de changos negros, changos blancos. Changos blancos son mi tarjetita. Changos negros son todo lo que lee. Y Sí, de lo el problema es que tú tienes que aprender, porque en el transcurso de tu proceso de crecimiento profesional, tú tienes que decir, estas son las que hago, las que me dan satisfacción, y las demás las delego, y entonces traes talento y compartes también mentalidad de dueño que tienes que crear en la empresa, que la gente se sienta dueño en la empresa y empezar a cambiar la mentalidad de empleado, mentalidad de dueño. Porque tú vas a tener, tú en tu caso, el hecho de que tu marca personal es importante, tú vas a tener un momento en que decir, oye, ¿cuánto tiempo le dedico? Mi persona es limitada a tu tiempo. me está pasando ahora. Está pasando, tienes que cuidar. A mí me pasa también con conferencias. El 90% digo no. Yo estoy en el proceso fundamentalmente de ayudar en grandes procesos de transformación. Si yo no veo que hay ese proceso, pues no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y tú, di no puedo o súbele el precio al doble, con toda la pena, porque están utilizando lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Y si no lo valorizan por un valor económico, pues al menos si no hay impacto, porque seguramente cuando hay algo de impacto, tú dices, oye, el valor económico pasa a segundo término, ¿verdad? Pero regreso otra vez, decir no es lo más importante. Decir no es lo más importante. Yo si me habla alguien, alguno de mis hijos, y me dice, oye, papá, te invito a comer, no importa de quién tenga cita, Sí. encuentro pretexto. Papá fue, no me invita, no me hablan, ¿verdad? Pero lo que yo refiero es, las cosas más simples son las que tienes que hacer. Sí. Y si tu día está lleno de, oye, cuido mi cuerpo, estoy en el ejercicio y esto, y gracias a mi trabajo, hoy trabajo 3 horas nomás, fabuloso. ¿Quién te dijo que tienes que trabajar 10 horas? Es un invento. Yo estoy convencido que en 20, 30, 40 años vamos a trabajar 2, 3 días a la semana o 3 horas. A ver, ¿cómo está eso? A ver, ¿quién te dijo que tienes que trabajar 6 días a la semana? ¿Quién te dijo eso? ¿Y por qué no ¿Cuál es la diferencia 3 del de trabajo? trabajo y 3, 4 de descanso? A ver, si las cosas que yo disfruto tienen que ver con cosas que no tienen que ver con el trabajo, ¿por qué no las hago? ¿Y por qué no hago el trabajo en forma productiva? Mira, todas las empresas, te lo estoy diciendo, yo mapeo siempre, hay procesos para mapear qué actividades dan valor al cliente Sí. y cuáles no dan al cliente. Y esto está en mi libro, Lo que un líder no debe delegar, o Empresa admirada, que es otro libro que no dijiste. Generalmente las empresas hacemos 80% o más de cosas que el cliente no paga por ellas. Y el cliente paga por el 20%, pero pues hay que hacer contabilidad, hay que hacer todo esto. La realidad es que podemos dejar de hacer muchas cosas. El día que ¿Y por qué vienen los emprendedores como Amazon y estos? Porque conectan directamente al cliente y se saltan toda la cadena. Lo que está sucediendo en un mundo que tiende a ser muy eficiente, entonces tu costo de vida va a ser muy barato, porque hoy estamos acostumbrados a ¿qué? A tener coche, y porque yo te aseguro que en 20, 30 años la gente va a decir: "¿De veras, papá, tenías coche? ¿Y cuánto lo usabas?". "Pues estaba guardado en el estacionamiento la mayor parte del tiempo". Hoy vemos normal tener coche porque es estatus, Sí. pero va a haber un momento en que no vas a tener coches, vas a compartir cosas, vas a aprender a vivir en espacios más reducidos, y entonces vas a vivir con menos.
con mejor calidad de vida. Son procesos que van a tardar años. Y si te acostumbras a eso, entonces tú vas a decir: "Oye, si yo tengo un valor económico mejor porque me ha ido bien, pues entonces es para que trabaje yo menos, para tener más tiempo libre para mis actividades, y no debo sentir culpa. Debo decir, gracias a eso estoy teniendo una mejor calidad de vida". Y también vas a tener que decidir en qué momento, para hacer tus proyectos de vida personal, tienes que renunciar a muchas cosas. ¿Vidas con propósito hacen una mejor sociedad? Claro, claro. A ver, es que hablemos sociedad. Lo primero es que tengas personas que tengan sentido de propósito. La segunda es que en sociedad nos respetemos y respetemos el medio ambiente y a los demás. Hoy la realidad es que lo que hemos hecho de este planeta lo habitamos plantas, animales, pero lo que hemos hecho los humanos es destruir al planeta y pensar que somos los únicos que tenemos derecho a él. ¿Tu sociedad de quién? Hoy cuando tú ves la composición de materiales de todos los seres vivos, son 4 elementos los que tenemos el cuerpo humano, igualito que la planta, igualita que los animales, igualito que todo. Y lo único que sucedió es que nuestro cerebro se desarrolló en mucho mejor escala, y tiene una masa muscular y tiene mejor pensamiento y nos adueñamos del mundo. Pero la realidad es que hemos abusado del débil y hemos abusado del planeta en muy poquitos tiempos. 500 años hemos prácticamente a punto de destruir el planeta si no tomamos. Entonces, la pregunta es, yo creo que hoy la posibilidad de generar ese cambio no está en ti, está en tu individualidad. La primera es aprende a vivir con menos, aprende a consumir menos, aprende a disfrutar más la vida y reconoce que este factor de todo el mundo sabe que el capitalismo fue lo mejor que nos pasó hasta llegar aquí contra los otros sistemas que había, pero que no está jalando. Nadie sabe cuál es la nueva. Y hay muchas teorías, y que si el minimalismo y aprender a vivir con menos, y hay muchas teorías que están empezando a suceder. Van a tardar 60, 80, 100 años, pero yo creo que debe emerger una mejor sociedad y estoy seguro que en algunos años van a decir, ¿y de veras, papá, le vendías día completo y el jefe le tenías que pedir permiso para salir? Nos vamos a reír de eso. Pero hoy sentimos que lo normal es trabajar 5 o 6 días. Hoy estamos hablando de bajar de jornadas de 48 a 5 días, pero en realidad en Europa y en estos lados ya está hablando de trabajar 4 días, Sí. y lo vemos como sacrilegio. Lo único que pasa es que adaptas tu vida al ingreso que tengas. Y el autoempleo. El autoempleo está creciendo exponencialmente. En Estados Unidos ya hay más autoempleados que empleados formales. Y la gente, ¿qué dice? Pues mi libertad, ¿cuánto vale mi libertad? Y tú lo ves ya en México, la cantidad de motos que se venden y la gente que está en distribución y en Uber, ¿qué está haciendo? Autoempleo, valoran su libertad. Yo creo que lo que decíamos en la comida, el empleador hoy más importante, no es empleador, que son los que hacen apps para Apple. Sí. Hay millones, más de 20 millones de gente. Pero Apple les entrega el 70% del ingreso y son empresarios. Es decir, hoy puedes ser un empresario independiente muy fácilmente y esto va a aumentar en forma exponencial. Eres mexicano, yo soy mexicano. Uno de tus libros que estoy viendo aquí es cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos. No puedo terminar esta entrevista sin hacerte esta pregunta. ¿Cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos? Es increíble lo fácil que es, pero no lo estamos viendo. Cuando tú ves los países que han tenido éxito y ves qué es lo que ha hecho que suceda su éxito en bienestar, en todo esto, es el emprendedor. Es esta energía del emprendimiento que le dan libertad y que puede abrir su negocio en 2 minutos y que tiene apoyo económico. El caso más dramático es China. China puedes conseguir dinero al 2% desde hace 30, 40 años y entonces no le cuesta dinero al inversionista
y se conectan en redes y están conectados con Alibaba y generan más de 40, 50 millones de empleos cada año. Así lo hicieron durante muchos años. La segunda es educación, que te da nuevas habilidades para que la gente se desarrolle y salir a educar a la gente. Los chinos tienen más de 1 millón de gentes educándose en el extranjero desde hace 40 años. Nosotros en México, 30,000 gentes son los que salen fuera. Debemos de tener 80, 100,000 becarlos. Y la otra, han creado ciudades estos países para atraer talento, porque el talento en lugar de expulsar tu talento, atráelo. Mejores ejemplos como Dubái, pues imagínate, en una zona de arena, construyeron una ciudad que pues están inmigrando talentos y los mejores talentos y generan valor económico inmenso. Entonces, si tú creas ciudades incluyentes, atractivas para vivir, no de locales, ¿tú sabes cuántos extranjeros viven en México de la población total? 1%. Las sociedades más avanzadas tienen 15, 20, 25% de extranjeros viviendo, son más incluyentes. Y tienen ciudades donde conviven el que da servicios y el que no da. Es decir, tienes que construir, porque hoy el mundo se está dividiendo en ciudades y la gente elige vivir en ciudades. Sí. De las top 100 ciudades del mundo, ¿sabes cuántos hay de Latinoamérica? 10. Y de México, solo uno, que es la Ciudad de México. Todas nuestras demás ciudades no están en el top 100 y están perdiendo lugares porque están siendo atractivas para una manufactura. Pues sí, como Malasia, Vietnam, todas estas, pero la calidad de vida no se da en la manufactura, se da en la atracción de talento. Ahora hay que traer manufactura, claro que hay que traer y hay que crear zonas para pasar de agrícola a manufactura, pero las zonas metropolitanas hay que hacerlas atractivas para atraer talento de todo el mundo y seres más incluyentes. Y ese diseño lo podemos ver todos lo vemos al viajar, nomás que no nos cuestionamos. Y regresamos y vemos nuestro modelo y nadie lo cambia. Ese libro plantea 3 cosas, ETC, emprendimiento, talento y ciudades. ETC, concentré. ¿Dónde estamos en el nivel de emprendimiento? Mal, el emprendedor está en la informalidad. Ser formal es muy difícil. Talento, talento y talento. ¿Cómo estamos preparando al talento? Hoy en México, de la población en edad estudiantil, de profesional, solo el 20% estudia universidad. El 80% está condenada, y ya no hablemos de la calidad educativa. Y en las ciudades, pues nos hemos dispersado. Si esas 3 cosas están en la estrategia del país, México se resuelve. Y se va a resolver lo que yo digo por ciudades. Hoy, Monterrey es una ciudad de $17,000 de ingreso per cápita. México está en 10, 12,000 promedio. El sureste está en 3, 4,000. Guadalajara está en 12,000. Sí. Entonces, la realidad es que es un mosaico de cada quien define su personalidad y eso es lo que plantea el libro. México sí tiene posibilidades, pero necesitamos unificar en una dirección. Chava, ¿qué significa para ti cuando escuchas, cuando ves 1 más 1 es igual a 3? Pues que así debe ser. La realidad es que la sinergia la sinergia es lo más importante. El sumar mis habilidades con las tuyas nos hace más fuerte. Y hoy las grandes empresas suman talento y el talento pues hace magia, ¿verdad? He disfrutado mucho esta conversación. Yo creo que ha sido la conversación históricamente en el podcast en la que menos he hablado. ¿Es cierto eso o no? No hay necesidad de hacer preguntas. Tú sigue hablando, ¿va? Si no existieran aeropuertos o compromisos, si tengo que regresar a Guadalajara, yo me quedaría aquí hablando y hablando y hablando en mi cabeza, porque fíjate que no hablé, pero en mi cabeza tenía varias conversaciones mientras te escuchaba y me caían muchos veintes. Gracias Disfruto. por cambiar la plática porque venía por otro lado. Sí, cambió totalmente. Y hasta me relajó cuando cambiamos la plática. Mira, dejé el iPad, todo, dije, a ver, deja yo Te cayó ahí. hasta tiré el teléfono, como dejé la forma, ¿no? Sí. Y el fondo. Yo lo digo en mis conferencias. Ahí, yo conecté contigo cuando dijiste, no me gusta que me presenten con mis títulos, ¿sí? A ver, yo soy Jorge Serratos, entonces yo cuento qué he hecho
la forma y el fondo, pero déjenles cuento mi historia. Y yo ahí conecto con las personas. Y ahí conecté con, ¿sabes qué? Pues yo soy Salvador, pues soy Salvador. Y la parte de los hijos. Y nuestra vida se define el día de hoy. Hoy. Pero quiero hacerte una pregunta, que lo hacemos para cerrar este episodio. Si te ponen esta cámara con traductor incluido y te dicen, el mundo te escucha, radio, televisión, todos los medios de comunicación, y tienes 1 minuto, ¿cuál es tu mensaje para el mundo? Uno solo. Y es con lo que arrancamos. Lo único que les digo es tratar de complacer a los demás es una buena fórmula para fracasar. Así de fácil. No importa si es tu papá, tu mamá, quien sea. Ellos no viven tu vida, no viven tus angustias, no viven tus fortalezas. Sé tú mismo, güey. Sé tú mismo. Toma riesgos. Voy a llegar, le doy frases a mi hija, tiene 6 años. La más chiquita tiene 3, todavía no, apenas estaba empezando a hablar. Em, Ahora que llegue a mi casa y le lea su cuento, ella ya se sabe 5 frases, ¿no? El ser humano no logra lo que quiere, logra lo que se enfoca, trabajar el enfoque. Tu actitud, no tu actitud, determina tu altitud. Y le voy, es tanto si creo que puedo y tanto si creo que no puedo. Estoy en lo cierto y te quiero compartir que esta frase que así inició y así terminó el episodio, te voy a llegar con Jimenita y le voy a decir, ya te tengo otra frase. Tiene 2 meses pidiéndome otra frase. Le digo, espérate. O sea, tengo que escoger muy bien. Ya tengo esa frase. Yo tengo esa frase y digo, Jimenita, cuando sea grande vas a ver, va a ver este episodio seguramente. Yo me emociono mucho de tener estas conversaciones y de decir ese legado para mis hijas. Se ve en tu cara donde Sí, conectas muy bien. me emociono, estoy bien emocionado. Quiero que me des un consejo a mí disfrazado de pregunta. Ten claridad en tu propósito de vida. Sí. Dedícale las siguientes semanas a escribirlo. Trata de hacer este ejercicio de la cartita en caso de morir. Sí, no. Y escríbelo. Yo ahí lo tengo en mi escritorio, ¿verdad? Y eso te va a cambiar la vida porque te va a empezar a decir para dónde debes de ir, ¿no? ¿Mm? ¿Ubicas la película de Volver al Futuro? Si pudieses volver al futuro, así 1 minuto de tu edad a cuando tú tenías 40 años, con todo lo que has aprendido de la vida, y tienes 1 minuto para compartirle a Salvador algo que ya aprendiste con la experiencia que hoy tienes a tus 40 años, en el momento de 40 años, en 1 minuto, cómprate el melate, sé mejor, le escribe mejor un líder de esto. ¿Qué te dirías en 1 minuto? Yo no hubiera trabajado para alguien. Yo hubiera sido emprendedor. Hoy el mundo te da la oportunidad de crear, de ser menos dependiente de organizaciones, de ser más autónomo, de ser dueño de tu propio destino. En la época que yo estaba, lo lógico era terminando un trabajo, hay que trabajar para alguien. Pero hoy yo veo las posibilidades infinitas, pero un peligro enorme, porque en ese infinito, pues te desubicas y entonces no encuentras tu camino. Y el centro es disfruta el presente, ten una brújula. La brújula nomás te dice, de por allá no te desvíes, para poder renunciar a cosas. Pero no importa esa montaña, no importa, no vas a llegar, pero te da sentido de camino. Pero vive el presente y disfruta el camino. Entonces tienes que tener camino, aprender a disfrutar el camino. Y yo creo que busca las cosas que te apasionen, vive como si fuera el último día de tu vida y sé feliz. Oímos esta palabra de ser feliz, pero es muy fácil. Tu día, ¿cómo estuvo del 0 al 10? ¿Fue un día de 10 o fue un día de 6? Diario mídete tu día y levántate agradeciendo de que estás vivo y ya te cambió el día. Así de simple. Así es. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu hogar. Hoy fue nuestro estudio en Monterrey, en San Pedro. Así es. Muchas gracias nuevamente. Para las personas que quieren saber de tus libros, que quieren adquirirlo, de cualquier cosa, ¿cómo te pueden buscar? ¿Cómo apareces en redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar? Pues estoy en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Salvador Alba, y los libros están en Amazon o en librerías. El último que publiqué fue el de cómo duplicar el ingreso de todos los mexicanos, que es una buena. Escribo los libros también con pocas palabras, con subrayo lo que es importante para sé la que la gente no tiene tiempo.
y el de liderazgo fue el del año pasado y la primicia del nuevo libro del próximo año, pues la tienen ustedes. Claro, ¿qué tenemos de lo que hablamos en el No hay ni podcast? título todavía. No hay, digo, agarré, por eso cambiamos la entrevista. Estoy entre vidas plenas o vidas vacías. Mira, nos van a ayudar mucho, ayúdenos a compartir. Aquí también, Vidas plenas o vidas vacías. vidas plenas o vidas vacías. ¿Con qué resuenan más? Póngale, vida plena o vida vacía. Y aquí vas a ver que van a haber Y de aquí va a cientos de salir- de aquí va a comentarios. salir la respuesta. Va, tiene la duda para este libro, esta conversación, van a tener este título de portada, sean sinergéticos, ¿con qué conectan más? ¿Vidas plenas o vidas vacías? Porque la duda es que a veces creemos que lo negativo jala más, ¿no? En ambos casos, el libro te da propuestas Sí. para encontrarle sentido de propósito a tu vida. ¿Qué les gusta más para título del libro? ¿Vidas plenas o vidas plenas o vidas vacías? Familia, acuérdense que compartir es bueno, además de poner esto en los comentarios para ayudar aquí a hacer una bonita sinergia. Mándele este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Es uno de los episodios en los que yo menos pregunté. Hicimos un cambio. Sé que les va a gustar porque yo siempre lo digo en la filosofía, fondo antes que forma. Primero persona y luego negocio. Y no había una mejor manera de poderlo explicar que con Salvador. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por apoyar tanto el proyecto. Chava, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Va? Me siento bien Gracias feliz. por decirme chao. Chava, ahí está. Cuesta trabajo los romper, ¿va? Pero, Chava, muchas gracias. 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 Saludos. Nos vemos en el siguiente episodio.